Buenos días, apreciados hermanos y amigos. Sean bienvenidos a vuestro canal, El Estandarte Adventista. Bien, siguiendo con nuestros estudios bíblicos de preparación para poder recibir de pie a nuestro Señor Jesús en su segunda venida, hoy vamos a desarrollar nuestra lección de escuela sabática correspondiente al sábado 10 de abril de 2021, la cual estará centrada en un interesante episodio de la vida del rey Nabucodonosor, episodio también conocido como la locura de Nabucodonosor, siendo este suceso el resultado de una vida y una conducta orgullosa, soberbia y jactanciosa de este gran monarca, pero que finalmente terminó con su recuperación y conversión definitiva a la fe en el Dios de Israel, lo cual se describe en el capítulo 4 del libro de Daniel. Sin embargo, antes de continuar, queremos tener unas breves palabras de oración, pues es necesario iniciar el estudio de la palabra de Dios con oración. Oremos, apreciados hermanos. Querido y bondadoso Padre Celestial que estás en las alturas de los cielos, te agradecemos por esta hermosa oportunidad que nos das de estudiar tu santa y buena palabra profética, la cual es una luz que nos alumbra en estos tiempos de oscuridad, confusión y engaño. Te pedimos en esta hora tu bendición y la ayuda de tu Santo Espíritu que la inspiró para poder entenderla y también para poder explicarla y aplicarla en nuestras vidas, pues queremos honrarte andando en obediencia a tus santos mandamientos. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesús con el perdón de nuestros pecados. Amén. Nuestra lección lleva por título Soberbia y humillación de Nabucodonosor. Bien, el título nos ilustra perfectamente el contenido de nuestra lección, pues nos quiere relatar cómo fue el tránsito en la conversión del rey Nabucodonosor, de la soberbia y arrogancia propias del yo natural del hombre, que no conoce al verdadero Dios, a la sencillez y humildad propia de un hijo de Dios. Y todo esto a la vista y asombro de su corte de príncipes y gobernadores, representantes de los pueblos de toda la tierra. Como pensamiento conductor de esta lección, tenemos el siguiente versículo de introducción en Lucas 14:11 que nos dice: Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, el cual es un versículo que guarda armonía con la idea que antes hemos expuesto, pues nos enseña cuál es el camino que debemos escoger para llegar a formar parte del reino de Dios, reino que justamente en este final de los tiempos será formado. Bien, dicho esto, pasemos a desarrollar las preguntas de nuestra lección. Tenemos un primer subtítulo que dice: Otro sueño profético. Pregunta número 1. ¿Qué explicación dio el rey Nabucodonosor para escribir su testimonio y qué experimentó? Bien, el rey Nabucodonosor, dirigiéndose cortésmente a todos los pueblos, naciones y lenguas de la tierra, declaró en forma de un edicto real su testimonio personal acerca de su conversión a la fe en el verdadero Dios, el Dios de Israel. Este testimonio de su conversión se inicia con el reconocimiento del grande y maravilloso poder de Dios y de su soberanía o dominio sobre todos los reinos de la tierra. Y esto el rey Nabucodonosor lo declaró estando en la etapa más floreciente de su gobierno en el reino de Babilonia. Es importante aquí que notemos que en su declaración el rey Nabucodonosor se dirige a todos los habitantes de la tierra, pues en ese entonces su reino abarcaba todo el mundo conocido. Esta referencia es muy importante tenerla en cuenta al estudiar este importante libro profético de Daniel, pues nos ayudará a comprender mejor el papel de Babilonia en el mundo entero. Bien, entonces el rey Nabucodonosor empezó su declaración exaltando a Jehová, el Dios de Israel,
y reconoció públicamente el poder y la soberanía de Dios sobre todos los reinos del mundo. Fue un poderoso testimonio en favor de Jehová, que venía de parte del hombre más poderoso de la tierra, humanamente hablando, claro está. Tenemos también una subpregunta que dice: ¿qué experimentó el rey? Bueno, vemos que el rey Nabucodonosor, en su declaración a todos los pueblos de la tierra que formaban parte de su gran reino, les refirió que su conversión a la fe en el Dios de Israel surgió a raíz de un enigmático sueño o visión que había experimentado, sueño que le había sido dado por Dios, el cual tenía la intención de revelarle lo que le acontecería si él mantenía su postura inconversa e incrédula, pues, a pesar de haber tenido muchas evidencias acerca de la existencia de Dios, sin embargo, él se mantenía reacio a cambiar, a dejar su idolatría y a humillarse y servir al Dios de Israel. En realidad, era Dios quien había puesto como soberano de este gran imperio, con el propósito de ser una bendición para todos los pueblos de la tierra, bendición entendida como la misión de dar a conocer a Dios en el mundo entero, mundo que en aquel tiempo abarcaba todo su reino, pero que sin embargo Nabucodonosor no quería cumplir, pues su orgullo y soberbia le estaban impidiendo llevar a cabo el plan de Dios. Los habitantes de Babilonia creían que todo sueño tenía un significado, y es posiblemente por esta razón que Dios empleó un segundo sueño con el rey Nabucodonosor a manera de instrumento para exponerle sus propósitos. Pero al contrario de lo que ocurrió en el capítulo 2, esta vez el rey se acordaba del sueño, aunque no sabía su interpretación. Ellen White, en la página 378 del libro Profetas y Reyes, nos señala que Dios, en su misericordia, le refirió a este rey un segundo sueño, pues corría el peligro de perderse definitivamente, ya que el enemigo había tendido un lazo sobre él para llevarlo a su ruina personal, y a la vez de esta manera también el enemigo quería frustrar el plan de Dios de darse a conocer en toda la tierra. Y esta es la misma situación que ocurre en la actualidad, apreciados hermanos, pues la misión de la Iglesia, que es dar a conocer a Dios al mundo entero, es hasta ahora frustrado por el enemigo, pues es su propósito impedir que el mundo conozca al verdadero Dios, de tal manera que no esté preparado para recibirlo en su segunda venida. Y es por eso que también es necesario que abandonemos nuestra soberbia y suficiencia propia, pues este es un lazo que el enemigo ha tendido sobre nosotros, no solamente para hacernos perder, sino también para hacer perder el plan de Dios de llevar la bendición de su evangelio a toda la tierra. Bien, dicho esto, pasemos a desarrollar la siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿Quiénes fueron convocados para explicar el sueño y quién solamente podía explicarlo? Bien, siguiendo el relato bíblico, se nos dice que el rey Nabucodonosor estaba intrigado por este enigmático y terrible sueño, el cual lo había espantado. Por eso llamó a todos sus sabios, magos, adivinos y astrólogos de su corte para que le ayudasen a explicar este enigmático sueño. En realidad, el rey Nabucodonosor creía que en este sueño había una predicción que él necesitaba conocer, y es por eso que él recurrió a todos sus sabios y expertos de su corte para resolver este misterioso sueño. Pero aún relatándoles el sueño, sus expertos no pudieron interpretar este sueño, quedando una vez más comprobada la incapacidad de estos sabios, entre comillas, para desvelar los misterios que el Altísimo se reservó para sí. Por eso el rey, muy perplejo por esta situación, mandó a llamar al profeta Daniel, más conocido como Belsasar, una persona muy estimada por él, por su integridad y sabiduría sin igual, y que tenía el cargo
de jefe de todos los sabios de su corte. El rey confiaba en el profeta Daniel, pues creía, según sus palabras, que en Daniel moraba el espíritu de los dioses santos. En concreto, el rey Nabucodonosor creía que solo Daniel podía desvelar este misterioso sueño. Por eso es que le llamó y le contó el sueño, esperando que él pudiese descifrar este enigmático sueño. Le dijo así: Belsasar, jefe de los magos, he tenido un sueño y se lo dije a los sabios del reino, pero ninguno de ellos me lo ha podido explicar. Y como a ti ningún misterio se te esconde, este es el sueño que he tenido. Declárame pues cuál es su significado y su interpretación. Y el profeta Daniel, por la gracia de Dios, entendió el significado de este sueño y quedó perplejo por sus implicancias. Bueno, dicho esto, pasemos a la siguiente pregunta. Tenemos un segundo subtítulo que dice: una explicación personal. Pregunta número 3. ¿Qué reveló el Señor al rey Nabucodonosor en el segundo sueño y qué impresión causó en Daniel el sueño que le explicó Nabucodonosor? El rey Nabucodonosor contó que soñó con un gigantesco árbol que estaba en medio de la tierra y cuya estatura llegaba hasta el cielo, y que todos los seres vivientes de la tierra vivían o se mantenían de él. Y en su follaje las aves construían sus nidos, y debajo de él los animales del campo encontraban sombra. Hasta que de pronto un santo descendió del cielo y, clamando con potente voz, ordenó que se cortara este gigantesco árbol, dejando solamente la raíz y parte del tronco atado con cadenas, y que así permaneciese por 7 tiempos, que era lo mismo que 7 años. Era un enigmático sueño que el rey consideraba muy importante, por eso es que recurrió tanto a los sabios de su reino como a Daniel, el jefe de todos los sabios, pues entendía que era muy importante descifrar el mensaje que encerraba este misterioso sueño. Cuando el rey relató a Daniel este misterioso sueño, él quedó atónito casi por 1 hora, y sus pensamientos lo entristecieron. Entonces el rey habló y le dijo: Belsasar, que era el nombre como se le conocía a Daniel en Babilonia, no te perturben o entristezcan el significado o interpretación de este sueño. Tú dilo sencillamente. Entonces Daniel respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. En realidad, el significado de este sueño alarmó tanto a Daniel que lo entristeció y lo dejó atónito por casi 1 hora, tal como nos lo dice la escritura. Ellen White, en la página 380 del libro Profetas y Reyes, nos comenta que el profeta Daniel entendía claramente lo que le acontecería al rey por aquella conducta soberbia y arrogante que mantenía, a pesar de las evidencias que Dios le había mostrado. Sin embargo, también entendía que debía declarar al rey toda esta verdad, cualquiera fuesen las consecuencias de su declaración. Bien, dicho esto, pasemos a desarrollar la siguiente pregunta. Pregunta número 4. ¿Cómo explicó Daniel el significado del sueño y qué urgente consejo dio al rey? Bien, el profeta Daniel, inspirado por Dios, explicó al rey que este enigmático sueño o visión que tuvo se refería a él mismo, es decir, al rey Nabucodonosor, pues aquel gran árbol que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa de hermoso follaje y de fruto abundante que llegaba hasta el cielo y alimentaba a todas las criaturas de la tierra, era el mismo rey, que creció, se hizo fuerte y su grandeza llegó hasta el cielo, pero que lamentablemente de aquella gran gloria caería, pues perdería su reino y sería echado de entre los hombres y viviría como un animal
por 7 tiempos o años, pues así lo estaba determinando Dios. En otras palabras, mediante este sueño, Dios indicaba a Nabucodonosor que sería cortado de su reino y que viviría como un animal durante 7 años. Y todo esto ocurría porque Nabucodonosor no daba la gloria a Dios de toda aquella grandeza que había conseguido, sino que cada vez se enorgullecía más y más con los éxitos que conseguía. Un espíritu de exaltación propia le dominaba, a pesar de haber conocido antes al Dios de Israel. Y así como el orgullo condujo a la caída de Lucifer de la posición tan exaltada que poseía, así también lo mismo estaba por acontecerle al rey Nabucodonosor, llamado por Ezequiel como Rey de Reyes. Y en realidad, apreciados hermanos, nosotros como seres humanos dependemos en gran medida de Dios, tanto para nuestra propia existencia como para el desarrollo de nuestros dones, talentos y trabajos. Y cualquier cosa que logremos o alcancemos vienen de parte de Dios. Por lo tanto, no deberíamos atrevernos a ser orgullosos o jactanciosos, cuando en realidad la humildad debe dominar todo lo que hacemos. Pero lamentablemente, el hábito de la soberbia y el orgullo estaban a punto de llevar a la perdición al rey Nabucodonosor. Tenemos además una subpregunta que nos dice: ¿qué urgente consejo dio Daniel al rey? Bien, Daniel no solo interpretó el sueño del rey, sino que además le indicó de qué manera podía salir de esta difícil situación. Pues le dijo: por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez esto será una prolongación de tu tranquilidad. Así está registrado en Daniel 4:27. Y así también este mismo consejo es para nosotros, apreciados hermanos, pues una manera de remediar nuestros errores es haciendo el bien a los demás. En la página 381 del libro Profetas y Reyes, Ellen White nos dice que en realidad el profeta Daniel rogó al orgulloso monarca de que se arrepintiese y se volviese a Dios, para que haciendo el bien evitase aquella calamidad que le amenazaba. Bien, dicho esto, pasemos a la siguiente pregunta. Tenemos un tercer subtítulo que dice: una advertencia olvidada. Pregunta número 5. ¿Atendió el monarca el consejo? Y poco después, ¿qué exclamó con orgullo? Bien, el rey Nabucodonosor no prestó suficiente atención a la seria advertencia que venía de parte de Dios, ya que no comprendía completamente el serio peligro en el que se encontraba, pues a pesar de haber tenido un sueño profético que le anunciaba y advertía acerca de lo que le podría suceder por seguir una conducta soberbia, jactanciosa y presumida, él no se daba por aludido y mantenía su arrogante actitud. Es por eso que al cabo de un año, y mientras paseaba por el monumental Palacio Real de Babilonia, exclamó de manera orgullosa: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? El rey Nabucodonosor mantenía una conducta soberbia y jactanciosa. No había atendido el consejo del profeta Daniel, no hizo impactante sueño profético. No quería arrepentirse y al contrario se mantenía reacio a cambiar. Los éxitos que cosechaba alentaban y afianzaban cada vez más su gran ego, por lo que finalmente aquella sentencia que venía de parte de Dios y del Consejo Celestial terminarían ejecutándose. Ellen White nos comenta que por un breve tiempo el rey Nabucodonosor prestó atención al consejo del profeta Daniel, pero sin embargo esta actitud inicial no se mantuvo, así que volvió a caer en la arrogancia, la complacencia propia y la ambición, y volvió a dejarse dominar
por el espíritu de complacencia al yo, por lo que endureciendo su corazón, usó los talentos que Dios le había dado para glorificarse a sí mismo. Así está escrito en la página 381 y 382 del libro Profetas y Reyes. Bien, pasemos ahora a la siguiente pregunta. Pregunta número 6. ¿Qué sucedió incluso antes que el rey finalizara de expresar su jactancia y con qué exactitud se cumplieron las palabras proféticas? Bien, en ese mismo momento en el que el rey Nabucodonosor, lleno de orgullo, se glorificaba a sí mismo contemplando la monumental ciudad de Babilonia que él había construido, la cual era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, vino sobre él aquella sentencia de parte de Dios, la cual se le había declarado en su sueño, pues se oyó una voz que desde el cielo le decía: a ti, rey Nabucodonosor, se te quitará el reino, y serás echado de en medio de los hombres, y vivirás con las bestias del campo, y con los bueyes te apacentarás por 7 tiempos o años, hasta que reconozcas que el Dios Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Y en ese mismo momento se cumplieron estas palabras sobre el rey Nabucodonosor, pues en ese momento perdió la razón, por lo que fue depuesto del trono y del gobierno de Babilonia, y además fue echado de en medio de los hombres, y su parte fue con los animales, pues comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, y hasta su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. En un instante, todo lo que este glorioso rey construyó lo perdió, y además quedó degradado al mismo nivel que los animales. Ellen White nos comenta que un hombre puede tener un gran intelecto o poseer muchos bienes, pero todos ellos le son dados por Dios, su hacedor, y Dios puede quitar tanto el don de la razón como de la riqueza, tal como le sucedió al rey Nabucodonosor. Así está escrito en la página 351 del tomo 1 del libro Mensajes Selectos. Bien, dicho esto, pasemos a la siguiente pregunta. Tenemos un subtítulo final que dice: una lección para todos los tiempos. Pregunta número 7. En los últimos días, ¿qué circunstancias similares confrontará el pueblo de Dios? Pregunta número 7. ¿Qué sucedió antes? Incluso que el rey concluyera su jactancia, el pueblo y con Dios, cuánta exactitud se cumplió la palabra profética. Bien, antes que el orgulloso rey Nabucodonosor terminara de expresar aquellas palabras jactanciosas de autoexaltamiento por su glorioso reinado, en ese mismo momento perdió la cordura. No llegó el rey a terminar de decir aquellas frases de orgullo y soberbia, y al perder la razón quedó incapacitado para gobernar, por lo que tuvo que ser apartado del poder. Se cumplía de manera exacta el veredicto de Dios y del concilio de los santos del cielo, pero también se cumpliría de manera exacta el tiempo que duraría su humillación y su retorno al poder, pues el rey Nabucodonosor, después de 7 tiempos o años, recobraría la razón, arrepintiéndose de todas sus injusticias y reconociendo al Dios de Israel como el verdadero y único Dios, en quien se halla la fuente de todo dominio y poder, por lo que Nabucodonosor alabó y glorificó públicamente al Dios del cielo, y así lo declaró ante todo su reino. Y Dios le devolvió a Nabucodonosor el gobierno de Babilonia, y le otorgó mayor prosperidad y éxito que antes. Se cumpliría en su persona aquel hermoso versículo bíblico de 1 Samuel 2:30 que nos dice que Dios honra a los que le honran. Finalmente, podemos decir que este relato fue un gran acontecimiento mundial, pues este rey del mayor imperio de la tierra en ese momento
reconoció ante todos los pueblos, naciones y lenguas que conformaban su reino a Jehová, el Dios de Israel. Y así también será en este final de los tiempos, pues esta historia se repetirá, ya que todos los pueblos y reinos de la tierra reconocerán en su totalidad a Jehová como el verdadero y único Dios. Así está escrito en Habacuc 2:14, que nos dice que toda la tierra será llena del conocimiento de Dios. Bueno, hasta aquí, apreciados hermanos, son mis comentarios a nuestra lección de escuela sabática. Espero que estas explicaciones puedan contribuir positivamente en vuestros estudios. Que el Señor os guarde. Amén.